La traición no suena como un disparo. No, señor. La traición suena como el clic de un bolígrafo Montblanc de $1000 golpeando contra un escritorio de cristal templado. Un sonido seco, frío, carente de alma. ¿Qué hiciste qué? Pregunté. Mi voz salió ronca, raspando mi garganta como si acabara de tragarme un puñado de grava. Carlos ni siquiera se dignó a mirarme. Tenía sus zapatos italianos, esos que brillan tanto que parecen de plástico, subidos sobre mi escritorio. Bueno, el que solía ser mi escritorio. Ahora todo allí era minimalista, blanco, estéril. Parecía la sala de espera de un dentista caro, no la oficina principal de Manufacturas Robledo, la fábrica que levanté con estas manos llenas de cicatrices. Lo que escuchaste, papá, dijo él, sin apartar la vista de su teléfono. Sus pulgares se movían a una velocidad vertiginosa. Despedí a Pedro. Y a María, y al viejo Chuy, a todos. Sentí una punzada en el pecho, justo debajo de la costilla que me rompí cargando sacos de cemento en el 85. ¿A Pedro? Repetí, incrédulo. Me acerqué al escritorio, apoyando mis palmas callosas sobre el cristal frío. Maldita sea, Carlos. Pedro te enseñó a andar en bicicleta. Pedro te cargó en sus hombros cuando te rompiste el pie en el fútbol. Ese hombre es como tu tío. Carlos soltó un suspiro dramático, dejó el teléfono y finalmente me miró. Sus ojos, los mismos ojos marrones de su difunta madre, me miraban con una mezcla de aburrimiento y desprecio que me heló la sangre. Pedro es un lastre, papá. Es lento. Se cansa. Se queja de la artritis. Carlos hizo un gesto vago con la mano. El sentimentalismo no factura. La eficiencia sí. He traído máquinas. Brazos robóticos que no piden vacaciones, que no se enferman y, sobre todo, que no me cuentan historias aburridas sobre los buenos tiempos. Esas personas son el alma de esta empresa. Gruñí, sintiendo cómo la ira me subía por el cuello. Sin ellos, esto es solo un montón de lámina y tuercas. Carlos se puso de pie de golpe. Era alto, bien vestido, olía a perfume caro y a arrogancia. Se ajustó el saco de su traje a medida y me encaró. El alma no paga las deudas, papá. Despierta. Tu tiempo ya pasó. Eres un dinosaurio. Eres análogo en un mundo digital. Soy tu padre. Le recordé, bajando la voz. Una advertencia. Y sigo siendo el dueño mayoritario hasta que firmes el traspaso completo la próxima semana, como acordamos antes de tu viajecito a España. Me interrumpió con una sonrisa torcida. Además, ya tomé las decisiones ejecutivas. Tengo el poder notarial que me diste. Me quedé en silencio. El dolor en mi pecho se transformó en algo más pesado, como una piedra de molino atada al cuello. Miré a mi hijo, a ese muchacho al que le pagué las mejores escuelas, los mejores viajes, al que le di todo para que no tuviera que chingarle bajo el sol como yo. Y lo que vi no fue un empresario. Vi a un extraño. Estás cometiendo un error, hijo, dije suavemente. Esas máquinas, la gente... Carlos soltó una risa seca, cruel. Se acercó a mi cara, invadiendo mi espacio personal. ¿Sabes cuál es el problema, papá? Susurró, y cada palabra fue como una puñalada. Que cada vez que traigo a un inversionista y te ven ahí abajo, saludando a los obreros de mano, con tu ropa vieja y tus modales de rancho, me da vergüenza. El mundo se detuvo por un segundo. El zumbido del aire acondicionado desapareció. ¿Qué dijiste? Dije que me avergüenzo de ti, repitió, silabeando cada palabra. Eres una reliquia, un estorbo. Vete a tu casa, riega tus plantas, juega dominó. Aquí ya no sirves para nada. Eres una carga. Me quedé inmóvil. Quería gritarle. Quería darle la bofetada que debía haberle dado hace 15 años, cuando empezó a hablarme con altanería. Pero mis manos, esas manos que podían doblar varillas de acero, colgaban inútiles a mis costados. Algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón. Fue el cordón umbilical invisible que aún me ataba a la esperanza de que él fuera un buen hombre. Está bien, dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, incluso para mí. Está bien, Carlos. Tienes razón. Soy viejo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cierra al salir.
gritó él a mi espalda, volviendo a su teléfono. Y no toques nada en la planta. No vayas a desconfigurar algo con tu magia rústica. No respondí. Salí de la pecera de cristal, pero mientras mi mano apretaba el pomo de la puerta, juré por la memoria de mi madre y por la Virgen de Guadalupe que ese muchacho iba a aprender la lección, aunque tuviera que destruir mi propio legado para enseñársela. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Bajar las escaleras metálicas hacia la planta de producción siempre había sido mi momento favorito del día. Durante 40 años, ese descenso era una sinfonía. Escuchaba el clank-clank de las prensas, el siseo de las soldadoras, pero sobre todo, escuchaba la vida. «Buenos días, don Roberto. ¿Cómo amaneció el patrón?» «Don Roberto, ya nació mi nieta, tiene que ver las fotos. Jefe, a ver si se invita a las tortas ahogadas hoy». Había olor a grasa, sí, pero también a café de olla, a maíz, a sudor honesto. Había música de banda o rancheras sonando bajito en las radios viejas. Hoy al bajar me recibió el silencio. Un silencio clínico, zumbante, aterrador. No había música, no había risas. El aire estaba filtrado, olía a ozono y a plástico quemado. Donde antes estaban las mesas de trabajo de madera curtida, donde Pedro, Juan y los demás hacían magia con las piezas de cerámica industrial. Ahora había filas interminables de brazos mecánicos de color naranja chillón. Sit, clac, sit, clac. Se movían con una precisión hipnótica, tomando piezas, girándolas, ensamblándolas. Eran rápidos, no lo voy a negar, pero era una rapidez estúpida, sin alma. Caminé por el pasillo central, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Había algunos empleados, sí. Pero no eran mis muchachos. Eran jóvenes, chavos de no más de 25 años, vestidos con batas blancas inmaculadas, mirando tabletas electrónicas. Llevaban audífonos enormes que los aislaban del mundo. Me detuve frente a la estación de calidad, el puesto que había sido de doña Lupe durante 2 décadas. Ella revisaba cada pieza con sus dedos, detectando imperfecciones que ninguna máquina podía ver. Ahora, había un escáner láser con una luz roja parpadeante. Un muchacho flaco, con gafas de pasta gruesa, se cruzó en mi camino. Casi choca conmigo porque iba mirando su pantalla. «¡Cuidado!», le dije instintivamente. El chico levantó la vista. Me miró de arriba abajo. No había reconocimiento en sus ojos. No sabía quién era yo. «Disculpe, señor». «Esta es un área restringida. Los visitantes deben esperar en la recepción». «Visitante». La palabra me supo a hiel. «Soy Roberto Robledo», dije irguiéndome. «Soy el dueño de este lugar». El chico parpadeó, confundido, y luego hizo una mueca que pretendía ser una sonrisa. «Ah, el padre del licenciado Carlos. Sí, nos dijeron que tal vez vendría a pasear. Por favor, no se acerque mucho a los sensores. Son muy delicados. Cualquier vibración externa puede alterar la calibración de los servomotores chinos». «¿Chinos?», pregunté, frunciendo el ceño. Carlos me dijo que compraría maquinaria alemana. Siemens. «De primera línea». El chico se encogió de hombros, desinteresado. «Pues la etiqueta dice Tech Future Shenzhen. Pero jalan bien, supongo. Con permiso». Se alejó, dejándome allí parado. Miré las máquinas de nuevo. Tech Future. El nombre me sonaba a estafa barata. Me acerqué a uno de los brazos robóticos. La pintura naranja ya se estaba descascarando en una unión, revelando un metal grisáceo y oxidado debajo. Refurbished. Reacondicionadas. Mi hijo no había comprado tecnología de punta. Había comprado basura maquillada. Miré hacia la esquina del taller, junto a la salida de emergencia. Allí, tirada junto a un contenedor de basura, vi algo que me rompió el alma. Era la silla de Pedro, una silla vieja de madera, con el asiento remendado con cinta adhesiva gris. Pedro la adoraba porque se ajustaba a su espalda torcida. Ahora estaba ahí, desechada como basura. Me acerqué y toqué el respaldo de la silla. Todavía parecía tibia. «Ay, mijo», susurré, y no sabía si me refería a Pedro o a Carlos.
¿Qué has hecho? Has cambiado oro por espejitos. El zumbido de las máquinas pareció burlarse de mí. Sst. Clac. Viejo. Inútil. Salí de la planta por la puerta trasera, la que daba al callejón. Necesitaba aire, necesitaba pensar, y sobre todo, necesitaba confirmar mis sospechas. Si esas máquinas eran chatarra china cobrada a precio de oro alemán, entonces mi hijo no solo era un traidor, era un ladrón. Me subí a mi camioneta, una Ford vieja pero fiel, nada que ver con el Tesla ridículo que manejaba Carlos. Arranqué el motor y dejé que el rugido del V8 me calmara un poco. Mis manos temblaban sobre el volante. Miré mis manos. La mano derecha tenía una cicatriz blanca y gruesa que corría desde el pulgar hasta la muñeca. Fue en el 82. La cortadora de metal se atascó y, por estúpido y joven, metí la mano para destrabarla. La hoja saltó. Casi pierdo la mano. ¿Quién estuvo ahí para hacerme un torniquete con su propia camisa llena de grasa? Pedro. ¿Quién manejó como loco al hospital mientras yo me desangraba y rezaba Padres Nuestros a gritos? Pedro. Pedro no era un empleado, era mi hermano. Crecimos en el mismo barrio, en las calles de tierra de Tlaquepaque, cuando no había nada. Comíamos frijoles y tortillas duras. Soñábamos con tener algo propio. Algún día, compadre, me decía Pedro, compartiendo un cigarro barato, vamos a tener una fábrica tan grande que se verá desde la luna. Y nunca, nunca vamos a tratar a la gente como nos tratan a nosotros estos patrones negreros. Cumplimos la promesa. O eso creí. Trabajamos de sol a sol. Literalmente. Hubo noches en que dormíamos en el suelo del taller, abrazados a las máquinas para que no nos las robaran. Cuando nació Carlos, Pedro fue el padrino. Él le regaló su primera pelota de fútbol. Recuerdo las manos de Carlos. Manos suaves. Manos de pianista, decía su madre. Yo estaba orgulloso de eso. Que no tenga callos, pensaba yo. Que estudie. Que use la cabeza, no la espalda. ¡Qué estúpido fui! Al protegerlo del trabajo duro, lo privé del honor. No sabe lo que pesa un billete ganado con sudor. Para él, el dinero son números en una pantalla, no el resultado de horas de vida entregadas al trabajo. Manejé sin rumbo fijo por un rato, con los ojos nublados. Me avergüenzo de ti. La frase retumbaba en mi cabeza. Me avergüenzo de que seas un hombre de palabra. Me avergüenzo de que te importen las personas. Me avergüenzo de tu lealtad. Llegué a un semáforo en rojo y golpeé el volante con rabia. ¡Carajo!, grité, solo en la cabina. ¡Maldita sea! No, no iba a dejar que esto terminara así. Carlos creía que era muy listo porque había estudiado un MBA en Houston. Creía que yo era un viejo campesino con suerte. Pero se le olvidaba algo. Yo aprendí a negociar en los mercados, peleando centavo a centavo con tiburones de verdad, no con profesores universitarios. Yo sabía leer a la gente. Y sabía cuando alguien me estaba viendo la cara de pendejo. Saqué mi teléfono viejo del bolsillo. Busqué un número que no marcaba hacía años. Bueno, dijo una voz rasposa al otro lado. Licenciado Montiel, dije. Habla Roberto Robledo. Hubo un silencio. Don Roberto, qué milagro. Pensé que ya se había retirado a vivir la buena vida en Europa. De eso quiero hablarte, Montiel. Necesito que me averigües algo. Y necesito que sea discreto. Como una tumba. Usted dirá, don Roberto. Usted sabe que le debo mi carrera. Necesito saber todo sobre una empresa llamada Tech Future en Shenzhen. Y necesito ver los movimientos bancarios de mi hijo de los últimos 3 meses. Montiel titubeó. Eso es delicado, don Roberto. El secreto bancario... Me importa un carajo el secreto bancario, Montiel. Es mi empresa todavía. Y creo que me están robando. ¿Me vas a ayudar o busco a otro? Escuché un suspiro al otro lado. Deme 2 horas, don Roberto. Colgué. Miré por la ventana. El sol estaba cayendo sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de naranja y morado. Un color hermoso, como de moretón. Prepárate, mijo, murmuré. Porque si resulta lo que pienso, te voy a dar la lección que no te dieron en Harvard. Mientras esperaba la llamada de Montiel, mi mente voló 3 semanas atrás.
Al origen de esta catástrofe fue en mi cumpleaños número 65. Carlos organizó una cena en un restaurante de lujo en Andares, de esos donde te sirven porciones de comida que caben en una cuchara y te cobran lo que gana un obrero en un mes. ¡Sorpresa!, dijo Carlos entregándome un sobre dorado. Lo abrí. Eran boletos de avión. Primera clase. Destino: Madrid, España. Un mes completo. Hoteles de 5 estrellas pagados. Te lo mereces, papá, me dijo, con esa sonrisa de vendedor de autos usados. Has trabajado 40 años sin parar. Ve a conocer la tierra de los abuelos. Come jamón, toma vino, relájate. Yo me encargo de la fábrica. Es hora de que confíes en mí. Me conmovió. Soy un viejo tonto, lo admito. Se me aguaron los ojos. Pensé, al fin el muchacho está madurando. Quiere cuidar a su viejo. ¿Seguro que podrás con todo, hijo? Es temporada alta. Papá, por favor, tengo 2 maestrías. Además, Pedro está ahí para ayudarme, ¿no? Mintió. Me mintió mirándome a los ojos. Sabía que en el momento en que yo subiera a ese avión, él ejecutaría su plan. Sacar al viejo del camino para desmantelar el reino. El viaje fue solitario. Madrid es hermosa, sí, pero caminar por la Gran Vía solo, viendo a familias pasear, solo me hacía extrañar mi fábrica. Extrañaba el ruido. A la segunda semana me empezó a picar la nuca. Esa intuición de viejo zorro. Llamaba a la fábrica y nadie contestaba. Llamaba a Pedro y su celular mandaba a buzón. Carlos me enviaba mensajes cortos. Todo excelente, papá. Las ventas suben. Disfruta. Demasiado perfecto. Una tarde, sentado en un café frente al Palacio Real, recibí una llamada. Era mi compadre Anselmo, un viejo amigo que se dedica a comprar y vender propiedades industriales quebradas. «Roberto, ¿estás sentado?», me preguntó. «Sí, ¿qué pasa?». «Oye, me llegó un rumor. Dicen que en tu fábrica están liquidando el inventario antiguo y vendiendo chatarra». «¿Qué?». «Sí». «Y otra cosa. ¿Te acuerdas de la vieja planta de cerámica La Azteca, allá por el sur? La que cerró hace 5 años. Sí, claro. Un lugar enorme, pero abandonado. Pues el banco la acaba de poner en remate. Precio de risa. Es una ganga, pero necesita mucho trabajo, mucho amor. Pensé en ti, que siempre te gustó ese rumbo. En ese momento, algo hizo clic en mi cerebro. Una idea loca. Una red de seguridad. Si mi intuición era correcta y Carlos estaba destruyendo mi obra, yo no podía quedarme de brazos cruzados. «Cómprala, Anselmo», dije. «¿Qué?». «Pero si tú ya tienes tu fábrica, tú cómprala, a mi nombre. Usa el fondo de mi jubilación. Todo». «Roberto, estás loco. ¿Todo tu dinero líquido en una ruina? Hazlo, y que nadie se entere. Adelante con la compra. Proceed with the purchase». Colgué el teléfono. El café me supo amargo. No sabía por qué lo hice en ese momento. Fue un impulso. Una voz que me decía: «Prepara el arca, Roberto, porque se viene el diluvio». Ahora, sentado en mi camioneta en Guadalajara, me daba cuenta de que Dios, o el diablo, me habían soplado al oído ese día en Madrid. Mi celular vibró, sacándome de mis recuerdos. Era Montiel. «Don Roberto, ya tengo lo que pidió. ¿Dónde lo veo?». «En mi casa. Ahora». 20 minutos después, estábamos en el estudio de mi casa. Mi casa, grande y vacía desde que enviudé, ahora se sentía como un cuartel de guerra. Montiel, un hombre bajito y nervioso, sacó una carpeta y la puso sobre la mesa de caoba. «Es peor de lo que pensaba, don Roberto», dijo, limpiándose el sudor de la frente. «Prepárese». Abrí la carpeta. Lo primero eran los reportes de Tech Future. «Esta empresa no existe físicamente en Shenzhen», explicó Montiel. «Es una empresa fantasma registrada en un paraíso fiscal. La dirección física corresponde a un almacén de chatarra electrónica». «Entonces, ¿las máquinas?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Son reacondicionadas». «Basura tecnológica desechada por fábricas en la India y Vietnam. Las pintaron, les cambiaron las etiquetas y las vendieron como nueva generación. ¿Cuánto pagó Carlos por ellas? Ahí está el truco. En los libros de la empresa
Carlos registró una compra por $5 millones. Crédito bancario, por supuesto. ¿5 millones? Casi me ahogo. Esas porquerías no valen ni 500.000 pesos. Montiel asintió y sacó otro papel. Un estado de cuenta. Exacto. La empresa fantasma cobró los 5 millones. Pero mire esto. 2 días después, esa misma empresa transfirió $2 millones a una cuenta en las Islas Caimán. ¿A nombre de quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No tiene nombre. Es una cuenta numerada, pero el titular tiene un alias para las transferencias. CR Jr. Cerré los ojos. Carlos Robledo Jr. Mi hijo no solo había comprado basura para reemplazar a mis trabajadores leales. Había inflado el precio para robarse $2 millones. Había endeudado la fábrica, mi fábrica, para llenar sus propios bolsillos. Era un desfalco, fraude, lavado de dinero. Si el banco se entera, empezó a decir Montiel. Si el banco se entera, Carlos va a la cárcel. Terminé la frase. Me levanté y caminé hacia la ventana. La noche había caído. Sentí una tristeza infinita. No por el dinero. El dinero va y viene. Sino por la podredumbre moral de mi propia sangre. ¿En qué momento se torció tanto? ¿Fue mi culpa? ¿Le di demasiado? ¿No le enseñé suficiente sobre la honradez? Don Roberto, dijo Montiel con cautela. ¿Qué va a hacer? ¿Va a llamar a la policía? Me giré. Mi rostro reflejado en el cristal se veía 10 años más viejo, pero mis ojos tenían un brillo duro, frío, como el acero templado. No, Montiel, la policía no. Eso sería demasiado fácil, y demasiado escandaloso para el apellido. Miré los documentos de nuevo. Hay algo más aquí. Señalé una cláusula en el contrato de compra de las máquinas. Mira esto. En caso de falta de pago, el proveedor se reserva el derecho de bloqueo remoto del software mediante DRM, Digital Rights Management. Montiel leyó la letra chiquita. Sí, es un candado digital estándar. Si no pagas, apagan la máquina desde China. Pero Carlos ya pagó, o al menos, el banco ya soltó el dinero. Sonreí. Una sonrisa triste y peligrosa. Carlos pagó a la empresa fantasma. Pero la empresa fantasma, para mantener la fachada, compró la chatarra a un proveedor real de tercera mano, ¿verdad? Supongo que sí. Averigua quién es el proveedor original de esa chatarra. ¿Quién tiene el control técnico del software de esas máquinas? Compra esa deuda. Compra los derechos de administración del software. Quiero tener el control de ese botón de apagado. Montiel me miró con los ojos abiertos como platos. Don Roberto, eso le costará una fortuna. Y si lo hace, usted podría detener la fábrica cuando quisiera. Exacto. Pero eso arruinaría la producción. Los clientes demandarían. Sería el fin de Manufacturas Robledo. Me acerqué a la mesa y puse mi mano sobre la carpeta, cerrándola con un golpe seco. Manufacturas Robledo. Ya murió Montiel. Murió el día que mi hijo echó a Pedro a la calle. Ahora solo queda el cascarón. Y voy a usar ese cascarón para enseñarle a mi hijo la única lección que le falta, que la lealtad no se negocia. Saqué mi chequera personal. Hazlo. Compra la deuda. Dame el control. Y prepárate, porque se avecina una tormenta. Montiel asintió, recogió sus cosas y salió rápido, como si el diablo le pisara los talones. Me quedé solo. Miré una foto vieja en la pared. Estábamos Pedro y yo, jóvenes, sucios de grasa, sonriendo frente a nuestra primera máquina de torno. Perdóname, compadre, susurré a la foto. Voy a tener que quemar el barco para salvar a la tripulación, pero te juro por Dios bendito que vamos a renacer de las cenizas. Manejé hasta La Nopalera, el barrio donde vivía Pedro. Es un lugar donde las calles no tienen nombre, solo baches, y donde las casas se amontonan unas sobre otras como piezas de dominó mal puestas. Hacía años que no venía aquí. La vergüenza me quemaba la cara. Estacioné la camioneta frente a una casita de ladrillo sin enjarrar. En la puerta, un perro flaco me ladró sin ganas. Bajé con una bolsa de despensa que compré en el camino. Arroz, frijoles, aceite, leche. Me sentía ridículo.
¿Cómo iba a compensar 40 años de lealtad con 1 kilo de arroz? Toqué la puerta de lámina. ¿Quién? Preguntó una voz cansada. Soy yo, Pedro. Roberto. La puerta se abrió con un chirrido. Pedro apareció. Se veía 10 años más viejo que la última vez que lo vi, hace apenas un mes. Llevaba una camiseta de tirantes y tenía la mirada perdida. Detrás de él vi a su esposa, doña Chuy, sentada en una silla de ruedas tosiendo. La casa olía a humedad y a medicina barata. «Don Roberto», dijo Pedro bajando la vista, «no esperábamos verlo por aquí. Vine a ver cómo están y a traerte esto». Le extendí la bolsa. Pedro no la tomó. Sus manos, esas manos grandes y fuertes que habían moldeado miles de piezas de cerámica, colgaban inertes. «No necesitamos caridad, patrón», dijo suavemente. «Necesitamos trabajo». «Lo sé, Pedro». «Lo sé. Te juro que no sabía lo que Carlos iba a hacer. Me traicionó a mí también». En ese momento, una sombra se proyectó desde el interior de la casa. Era un joven, el hijo menor de Pedro, Luis. Un muchacho de 20 años, con tatuajes en los brazos y una mirada llena de odio. «Luis, vete para adentro», ordenó Pedro. «No, papá». El muchacho salió y se plantó frente a mí, a centímetros de mi cara. «Deja que escuche». Luis me miró con un desprecio que me recordó al de mi propio hijo, pero este era diferente. Este era el desprecio del hambre. «Así que usted no sabía, ¿eh?», escupió Luis. «Qué conveniente, don Roberto. Usted se va a Europa a tomar vino, y mientras tanto, mi papá, que le dio la vida a su pinche fábrica, termina en la calle. ¿Y ahora viene con una bolsita de despensa? Hijo, respeta a don Roberto», intentó intervenir Pedro. «No», gritó Luis. «Mírelo, papá, huele a colonia cara. Sus zapatos valen más que esta casa». Se volvió hacia mí y me clavó el dedo en el pecho. «Usted es igual que él, don Roberto. Usted crió a ese cuervo. Usted le dio el poder. Carlos disparó el arma, sí, pero usted le puso las balas. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Retrocedí un paso». «Luis tiene razón», dije con la voz quebrada. «Soy culpable. Por ciego. Por confiado». Saqué un sobre con dinero de mi chaqueta y lo puse sobre una mesa vieja que tenían en la entrada. «Esto no es caridad, Pedro. Es lo que te debo. Y te prometo una cosa. Voy a arreglar esto. No sé cómo todavía, pero voy a limpiar mi nombre». Pedro me miró a los ojos. Vi tristeza, pero también vi que la confianza se había roto. Ya no me miraba como a su compadre. Me miraba como a un rico que viene a lavar su conciencia. «Váyase, don Roberto», dijo Pedro, cerrando la puerta lentamente. «Váyase antes de que se le ensucien los zapatos». El golpe de la puerta al cerrarse resonó más fuerte que cualquier maquinaria. Me quedé ahí, en la calle de tierra, con el perro ladrando. Luis tenía razón. Yo era responsable. Subí a la camioneta. Me sequé una lágrima de rabia y golpeé el tablero. «Se acabó la pena, Roberto», me dije. «Ahora toca la guerra». Al día siguiente me puse mi mejor traje, no el de trabajo, sino el traje gris marengo que usaba para las reuniones con el banco. Me rasuré, me peiné hacia atrás y me dirigí a la fábrica. Iba a darle a Carlos una última oportunidad. Una sola. Por la memoria de su madre. Entré por la puerta principal. La recepcionista nueva intentó detenerme. «¡Señor! ¡Señor! ¡No tiene cita!». La ignoré y empujé las puertas dobles hacia la planta. El ruido era ensordecedor, pero no era un ruido sano. Era un chirrido agudo, metálico. Hacía calor, mucho calor. Los sistemas de ventilación no daban abasto para el calor que generaban esos motores reacondicionados. Vi a Carlos en el centro de la nave, rodeado de 3 hombres de traje. Inversionistas, supuse, gringos por la pinta. Carlos manoteaba, sonreía, señalaba los robots naranjas como si fueran maravillas del mundo. Caminé directo hacia él. «¡Carlos!». Él se giró. Su sonrisa se borró al instante. «Disculpen, caballeros, un momento», les dijo a los gringos en inglés, y luego se volvió hacia mí, siseando. «¿Qué demonios haces aquí? Te dije que no vinieras».
Esas máquinas se están sobrecalentando, dije, señalando un brazo robótico que vibraba violentamente. ¿Hueles eso? Es aceite quemado. Los sellos no aguantan la fricción. Tienes que parar la línea ahora mismo. Carlos soltó una carcajada nerviosa. ¿De qué hablas? Los sensores están en verde. Todo está bajo control. Los sensores mienten, Carlos. Esas máquinas están trucadas. Si sigues así, van a tronar, y alguien va a salir lastimado. Carlos me agarró del brazo y me jaló lejos de los inversionistas. ¡Ya basta!, gritó con la cara roja. ¡Deja de intentar sabotearme! Estás celoso. Estás celoso porque yo logré modernizar este cuchitril en un mes, algo que tú no hiciste en 40 años. Estoy tratando de salvarte, imbécil, le dije mirándolo fijamente. Esas máquinas son basura china. Te estafaron. Carlos me miró con una mezcla de odio y lástima. Luego, chasqueó los dedos. 2 guardias de seguridad, tipos grandes que no conocía, se acercaron corriendo. «Saquen a este hombre de aquí», ordenó Carlos. «Y si vuelve a intentar entrar, llamen a la policía por allanamiento. ¿Me vas a echar de mi propia fábrica?», pregunté, sintiendo la mano pesada del guardia en mi hombro. Carlos se arregló la corbata y miró a sus empleados nuevos, que observaban la escena con curiosidad. «Esta ya no es tu fábrica, papá. Es mía. Tú eres historia antigua». «Llévenselo». No me resistí. Dejé que me escoltaran hasta la salida. Los empleados me miraban. Algunos se reían por lo bajo. Me sentí desnudo, humillado, tratado como un vagabundo borracho en el lugar donde dejé mi vida. Cuando me soltaron en la banqueta, bajo el sol de mediodía, me sacudí el saco. Miré el edificio de cristal y concreto. «Bien, Carlos», murmuré. «Querías jugar a ser el patrón. Ahora vas a ver lo que cuesta la corona». Saqué mi teléfono y marqué el número de Montiel. «¿Ya tienes los códigos de acceso de la deuda?». «Sí, don Roberto, todo listo». «Bien, espera mi señal». Pasó una semana en la que me senté en el porche de mi casa, bebiendo té helado, esperando. Sabía lo que iba a pasar. Era física pura. Tengo un espía dentro. No es un espía real. Es el viejo Toño, el conserje. A él no lo despidieron porque Carlos ni siquiera notó que existía. Toño me llamaba por las noches. «Patrón, esto es un infierno», me decía Toño el martes. «Las máquinas se paran cada hora. Los ingenieros que trajo el joven Carlos andan corriendo con cubetas de hielo. Hielo, patrón, para enfriar los motores. Déjalos, Toño, que corran». El jueves la cosa empeoró. «Patrón, salió el primer lote para Estados Unidos. Pero, ¡ay Dios!, las piezas salieron chuecas, tienen rebabas». El joven Carlos ordenó que las lijaran a mano para disimular, pero eso se nota. Yo sabía lo que significaba eso. Cerámica de alta precisión. Si tiene una micra de error, no sirve. Si mandaban eso a Texas, nos iban a devolver el contenedor completo. Y la multa sería millonaria. El viernes por la tarde la tensión explotó. Estaba regando mis rosales cuando recibí un mensaje de Toño. «El joven está gritando como loco. Llegó un correo de los gringos. Rechazaron el lote de prueba. Le dieron 48 horas para entregar un lote perfecto o cancelan el contrato y demandan por $5 millones. Sonreí. 5 millones. Justo la cantidad que no tenía. Carlos estaba acorralado. Tenía que forzar las máquinas al 100% de su capacidad durante todo el fin de semana para cumplir. Pero esas máquinas, esas chatarras reacondicionadas, no aguantarían ni al 50%. Era el momento. Llamé a Montiel. «¿Estás listo?». «Sí, don Roberto». «¿A qué hora empieza el turno de noche?». «Ese turno extra que ordenó Carlos». «A las 8:00 p.m. A las 8:05 ejecuta el lockdown». Colgué. Miré el reloj. Eran las 6:30. Me serví un tequila, un Don Julio 70. Lo bebí despacio. Sabía a justicia. Fábrica Manufacturas Robledo. 8:05 p.m. Reconstrucción basada en el relato de Toño. El ambiente en la planta era de histeria. Carlos estaba en el piso de producción, sin saco, con la camisa sudada, gritando a los supervisores. «¡Quiero velocidad! ¡Suban la potencia de los brazos al nivel 10!
Me vale madre si se calientan. Tenemos que sacar 5.000 piezas para el lunes a primera hora. Los robots zumbaban como abejas furiosas. El olor a plástico quemado era insoportable. Las chispas saltaban de los soldadores automáticos. ¡Más rápido!, aullaba Carlos. El que se detenga está despedido. Y entonces sucedió. No fue una explosión. Fue algo peor. Fue un clic simultáneo. De repente, los 40 brazos robóticos se congelaron en medio del movimiento. Algunos soltaron las piezas de cerámica, que cayeron al suelo y se hicieron añicos. Crash, crash, crash. Luego silencio. El zumbido cesó. Los ventiladores se detuvieron. Carlos se quedó paralizado en medio del pasillo. ¿Qué pasó?, gritó. ¿Se fue la luz? Revisen los generadores. No es la luz, señor, dijo uno de los técnicos pálido, señalando el panel de control central. En la pantalla gigante que dominaba la sala, donde solían mostrarse las estadísticas de producción, apareció un fondo azul oscuro, y luego letras rojas, gigantescas, parpadeantes. System Lockdown, error, 001, incumplimiento de contrato, deuda no liquidada, contacte al administrador para obtener el código de desbloqueo. ¿Qué chingados es esto? Carlos corrió hacia la consola y empezó a golpear el teclado. Reiniciar. Control Alt suprimir. Hagan algo, inútiles. No responde, señor. Es un bloqueo de hardware. Viene del firmware de las máquinas. Están muertas. Son ladrillos de metal. Carlos se agarró la cabeza. ¡No puede ser! ¡Yo pagué! ¡Pagué los malditos 5 millones! Sacó su teléfono y marcó el número de su contacto en China. El número que usted marcó no existe. Carlos lanzó el teléfono contra el suelo, haciéndolo pedazos. ¡Malditos chinos! ¡Me estafaron! El jefe de producción se acercó, temblando. Señor, si no arrancamos en 1 hora no llegamos al lunes. Y si no llegamos al lunes... ¡Cállate!, gritó Carlos. ¡Traigan a un hacker! Al mejor que encuentren. Pago lo que sea. Mientras tanto, en mi casa, yo veía la misma pantalla roja en mi laptop, conectado al servidor remoto que Montiel me había configurado. Bebí otro sorbo de tequila. Salud, hijo. Bienvenido al mundo real. Eran las 2 de la mañana. Carlos había traído a un equipo de ciberseguridad. 3 tipos con laptops Alienware y cara de no haber dormido en días. Cobraban $500 la hora. Carlos caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas. Ya no parecía el ejecutivo arrogante de hace un mes. Parecía un niño asustado. ¿Y bien?, preguntó Carlos. ¿Ya lo rompieron? El líder de los hackers se quitó los audífonos y suspiró. Mire, jefe, esto no es un virus. Es un candado digital legítimo. Es como cuando dejas de pagar el plan de tu iPhone y te lo bloquean. La única forma de abrirlo es con la llave criptográfica del dueño de la deuda. Pero yo pagué, insistió Carlos. Pues parece que la deuda fue vendida, dijo el hacker, tecleando algo. Rastreamos la señal de bloqueo. Alguien activó el kill switch manualmente hace unas horas. ¿Desde China? No. El hacker giró su laptop para mostrarle un mapa. Un punto rojo parpadeaba en el mapa de Guadalajara. La señal viene de una IP local. Proveedor Telmex. Zona residencial Las Lomas. Calle Los Pinos. Número 405. Carlos se quedó helado. Su cara perdió todo color. Calle Los Pinos, 405. Era la casa donde creció. Mi casa. No, susurró Carlos. No puede ser. El viejo no sabe ni usar el control remoto de la tele. Pues su viejo tiene el control total de su planta, señor, dijo el hacker cerrando su laptop. Si quiere que esto arranque, tiene que hablar con él. Nosotros no podemos hacer nada. Son $5.000 por la visita. Carlos se dejó caer en una silla. Miró a su alrededor. La fábrica estaba en silencio. Las máquinas naranjas parecían monstruos dormidos que se burlaban de él. El reloj en la pared marcaba las 2:30 am. El tiempo se acababa. Su teléfono, el de repuesto, sonó. Era el abogado de la firma americana. Carlos no contestó. Sabía lo que le dirían. Señor Robledo, si no embarca el lunes, ejecutamos la penalización.
Penalización que implicaba embargar sus cuentas, su casa, su coche, todo. Carlos se levantó. Le temblaban las piernas. «Voy a salir», dijo con voz muerta. «¿A dónde va, señor?» «A ver al administrador». Yo estaba despierto cuando vi los faros de su coche iluminar mi entrada. Había preparado té. Puse 2 tazas. Sabía que vendría. La soberbia es fuerte, pero el miedo a perderlo todo es más fuerte. Escuché cómo abría la puerta principal con su llave. Pasos apresurados, casi corriendo, por el pasillo. La puerta del estudio se abrió de golpe. Ahí estaba él, despeinado, con la camisa fuera del pantalón, los ojos rojos. Yo estaba sentado en mi sillón de cuero, leyendo un libro, con la música de José Alfredo Jiménez sonando bajito en el tocadiscos. «Te vas a quedar con ganas». «Hola, hijo», dije sin levantar la vista. «Llegas tarde». Carlos respiraba agitado. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma o a un monstruo. «Tú», balbuceó, «tú tienes el código». «¿Código?» Pasé una página del libro. «No sé de qué hablas. Soy un viejo obsoleto, ¿recuerdas? Solo sirvo para regar plantas». Carlos se lanzó hacia mi escritorio y golpeó la mesa con ambos puños. «No te hagas el tonto. Los hackers rastrearon la señal. Tú bloqueaste las máquinas. Tú compraste la deuda». Cerré el libro lentamente. Me quité los lentes y lo miré a los ojos. «Ah, eso. Sí. Resulta que tus amigos chinos no eran muy confiables. Vendieron tu deuda barata. Y yo, como buen inversionista, vi una oportunidad». «¡Estás loco!», gritó. «Vas a arruinar la empresa. Vas a perder $5 millones». «No, Carlos. Tú vas a perder 5 millones. Yo ya recuperé mi inversión emocional hace mucho». Carlos se pasó las manos por el pelo, desesperado. «Papá, por favor». «Deja de jugar. Dame la clave. Tengo que reiniciar la línea ya. Si no me demandan, voy a ir a la cárcel por fraude». «Fraude», saboreé la palabra. «Como el que cometiste al inflar el precio de las máquinas para robarte 2 millones, ¿verdad?» Carlos se puso blanco como el papel. Dio un paso atrás. Tú sabes. Lo sé todo, Carlos. Sé de la cuenta en las Islas Caimán. Sé que desprecias a los trabajadores. Y sé que te avergüenzas de mí». Hubo un silencio largo. Solo se escuchaba la voz de José Alfredo cantando sobre el desamor. Carlos cayó de rodillas frente a mí, no por arrepentimiento, sino por derrota pura. Rompió a llorar. Un llanto feo, de niño malcriado. «Papá, ayúdame». «Por favor, te daré lo que quieras, te devolveré el dinero, te daré acciones, pero abre las máquinas». Me levanté y lo miré desde arriba. «No quiero tu dinero sucio, Carlos, ni tus acciones de papel. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres?» «Quiero dignidad». Me agaché para quedar a su altura. «Voy a desbloquear el sistema, pero tengo una condición. Lo que sea». «Lo que sea, papá. Mañana a las 8 de la mañana quiero a Pedro y a todos los trabajadores que despediste en la puerta de la fábrica». «¿Para qué?», preguntó, confundido. «Para que los recontrates. Con el doble de sueldo. Y quiero que tú, Carlos Robledo Jr., el gran MBA de Harvard, te arrodilles frente a Pedro y le pidas perdón. Delante de todos». Carlos abrió los ojos con horror. «¿Qué?». «No, eso es humillante. No voy a hacer eso». «Entonces vete», dije volviendo a mi sillón. «Y ve buscando un buen abogado defensor, porque en la cárcel no hay aire acondicionado». Carlos se quedó ahí, temblando. Miró el reloj. Miró mi cara de piedra. Sabía que yo no estaba bromeando. «Está bien», susurró, con la voz llena de veneno y bilis. «Lo haré». Sonreí, pero no había alegría en mi sonrisa. «Bien. Mañana a las 8. No llegues tarde». No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sillón, viendo cómo la oscuridad se diluía para dar paso a un amanecer gris y frío. A las 6:00 am tomé el teléfono. Mis manos no temblaban. Ya no. Marqué el número de Pedro. Contestó al segundo timbrazo. Seguramente él tampoco había dormido. El hambre y la preocupación son peores que el café para quitar el sueño. «Bueno», dijo Pedro, seco. «Pedro, soy yo»,
no cuelgues. Hubo un silencio al otro lado. Podía escuchar el respirar pesado de su esposa de fondo. ¿Qué quiere ahora, don Roberto? ¿Viene a traer otra bolsa de arroz? No, vengo a pedirte un favor. El último. ¿Un favor? Pedro soltó una risa amarga. ¿Usted a mí? ¿Después de que su hijo nos escupió en la cara? Es precisamente por eso, Pedro. Necesito que vayas a la fábrica a las 8:00 am. Tú y todos los muchachos. Los del turno de la mañana, los de la tarde, los de limpieza. Todos. ¿Para qué? Preguntó desconfiado. ¿Para que el Junior nos humille otra vez? ¿Para ver cómo sus robots hacen nuestro trabajo? No, dije apretando el auricular. Para ver cómo el Junior se rompe. Hubo una pausa larga. ¿De qué habla? Carlos va a pedirles perdón, de rodillas, y les va a ofrecer su trabajo de vuelta. No le creo. Ese muchacho es más orgulloso que el diablo. El diablo también cae cuando le pisan la cola, Pedro. Créeme, solo ven. No por el trabajo, ni siquiera por mí. Ven por tu dignidad. Ven para que Luis, tu hijo, vea que nadie puede pisotear a un hombre honesto sin pagar el precio. Escuché un suspiro profundo al otro lado de la línea. Está bien, patrón. Ahí estaremos. Pero si esto es otra burla... Si esto es una burla, Pedro, te doy permiso de quemar la fábrica conmigo adentro. Colgué. Me bañé con agua helada para despertar los nervios. Me puse mi traje negro, corbata negra. Parecía que iba a un funeral. Y en cierto modo, así era. Iba al funeral de la inocencia de mi hijo. O quizás, al funeral de nuestra relación. Salí de casa. El aire de Guadalajara olía a tierra mojada y a humo de camiones. Que Dios nos perdone, murmuré mientras subía a la camioneta. Llegué a la fábrica a las 7:45 am. El escenario era digno de una pintura. De un lado de la reja perimetral, en la calle, se empezaba a formar una multitud silenciosa. Eran mis muchachos. Vi a Pedro, con su camisa de franela a cuadros, la única decente que tenía. Vi a doña Lupe, apoyada en un bastón. Vi a Chuy, a Mario, a los soldadores, a los de almacén. Eran unos 50. Sus ropas estaban desgastadas, sus zapatos tenían polvo, pero estaban parados derechos, con la barbilla en alto. Del otro lado de la reja, dentro del predio de la fábrica, estaba el nuevo mundo. Los empleados jóvenes de Carlos, los de las batas blancas y las tablets, se asomaban por los ventanales de cristal del edificio administrativo. Miraban hacia afuera como quien mira animales en un zoológico, murmurando entre ellos, tomando fotos con sus celulares. La seguridad de la entrada estaba nerviosa. 2 guardias tenían las manos cerca de sus macanas. Bajé de mi camioneta y caminé hacia el grupo de Pedro. Los guardias me vieron y dudaron. Sabían que Carlos me había echado ayer, pero el hábito de verme como el patrón durante años pesaba más. «Abran la reja», ordené. «Don Roberto, el licenciado Carlos dijo que nadie entra sin...» empezó el guardia. «Dije que abras la maldita reja», gruñí, con una voz que hizo eco en el metal. El guardia tragó saliva y presionó el botón. El portón eléctrico se deslizó lentamente. Me acerqué a Pedro. Nos miramos a los ojos. No hubo abrazo. No era momento para eso. «Gracias por venir», dije. «Más le vale que esto sea verdad, Roberto», dijo Pedro, tuteándome por primera vez en años. «Lo es». En ese momento, las puertas de cristal del edificio principal se abrieron. Salió Carlos. Se veía terrible. Llevaba el mismo traje de ayer, arrugado. Tenía ojeras profundas, la piel pálida y sudorosa. Caminaba arrastrando los pies, como un condenado que camina hacia el patíbulo. Detrás de él, a una distancia prudente, venían sus asistentes y algunos de los ingenieros, observando con morbo. Carlos se detuvo a unos 10 metros de nosotros. El sol de la mañana le daba en la cara, haciéndolo entrecerrar los ojos. Miró a la multitud de obreros. Vi en su gesto una mueca de asco instintiva. Le repugnaba la pobreza. Le repugnaba la gente que olía a camión y a sudor. Pero luego miró su reloj. 7:55 am. Sabía que el ultimátum de los clientes americanos vencía en cualquier momento. Sabía que yo tenía el dedo en el botón. Me acerqué a él.
quedándome a medio camino entre mi hijo y mis trabajadores. «Llegas a tiempo», dije. «Acabemos con esto rápido», siseó Carlos entre dientes, sin mirarme. «Tengo una producción que arrancar». «No tan rápido», le advertí. «Esto no es un trámite bancario, Carlos. Esto es una penitencia. Hazlo bien, o no hay código». Carlos bufó y dio 2 pasos hacia adelante, quedando frente a Pedro. Pedro no se movió. Se mantuvo firme, con los brazos cruzados sobre el pecho. Detrás de él, Luis, su hijo, miraba a Carlos con ganas de saltarle al cuello. «Bueno», dijo Carlos, con voz fuerte pero acelerada, como quien quiere quitarse una curita. «Escuchen todos. Ha habido problemas técnicos. Las nuevas máquinas requieren ajustes y... Bueno, he decidido que, temporalmente, necesitamos mano de obra manual para cubrir la demanda. Así que, están recontratados. Pueden pasar a recursos humanos a firmar». Hubo un silencio sepulcral. Nadie se movió. Una mosca zumbó cerca de la oreja de Carlos. Carlos miró alrededor, nervioso. «¿Qué esperan?» «Dije que tienen trabajo, con un bono del 10%. Vamos, muévanse». Pedro dio un paso al frente. «No», dijo. Carlos parpadeó. «¿Cómo que no? ¿Son estúpidos? Se están muriendo de hambre. Les estoy dando dinero». «No queremos su dinero si viene con sus desprecios», dijo Pedro con voz tranquila. «Usted nos echó como perros. Dijo que éramos basura vieja. Y ahora nos llama porque sus juguetes caros no sirven». Carlos se volvió hacia mí, desesperado. «Papá, diles algo. Ya les ofrecí el trabajo. Dame el maldito código». Negué con la cabeza. Ese no fue el trato, Carlos. El trato era disculparse, y el trato era... de rodillas. Carlos se puso rojo de ira. Las venas de su cuello se hincharon. «Estás loco. Hay gente mirando. Mis empleados. La gente de las oficinas de enfrente. Soy Carlos Robledo. Tengo una reputación. Tu reputación vale menos que el zapato roto de Pedro en este momento», le dije fríamente. «Tienes 2 opciones, hijo. Te arrodillas y pides perdón como un hombre. O te das la media vuelta. Te vas a tu oficina y esperas a que el banco te quite hasta los calzones. Tú decides». Carlos miró hacia el edificio. Vio las caras de sus empleados pegadas a los cristales. Vio los celulares grabando. Luego miró hacia la calle. Pasaba gente. Coches. Miró a Pedro. Y finalmente, miró el reloj. 8:05 am. Su teléfono vibró en el bolsillo. Seguramente el abogado. El aire se volvió denso. Carlos temblaba. Era una lucha titánica entre su ego inflado y su instinto de supervivencia. «Maldita sea», susurró, con lágrimas de impotencia en los ojos. Fue lento, doloroso de ver. Carlos dobló primero la pierna derecha. Su pantalón de tela italiana se tensó. Luego, la izquierda. Sus rodillas golpearon el concreto áspero del patio de maniobras. ¡Poc! El sonido fue seco, pero resonó como un disparo en el silencio de la mañana. Un murmullo recorrió la multitud de obreros. «¡Ay, Dios mío!», escuché susurrar a doña Lupe. Nunca, en 40 años, habían visto a un patrón arrodillarse ante un peón. Carlos estaba ahí, hincado, con la cabeza gacha, mirando el asfalto sucio. Sus manos apretaban sus muslos. «Perdón», murmuró. Fue inaudible. «No te oigo», dije yo, implacable. Me dolía el corazón ver a mi hijo así, pero sabía que si me ablandaba ahora, todo sería en vano. «Dije perdón», repitió Carlos un poco más alto. «¿A quién?», pregunté. «¿Y por qué?». Carlos levantó la cabeza. Su rostro estaba bañado en lágrimas de humillación y odio. Miró a Pedro directo a los ojos. «Perdón, Pedro. Perdón a todos». Tragó saliva como si se tragara cristales rotos. «Me equivoqué. Fui arrogante. Los necesito. Por favor, regresen». Pedro sostuvo la mirada de Carlos. No había triunfo en los ojos de mi compadre. No había esa alegría cruel de ver al enemigo caído. Solo había tristeza.
una profunda tristeza por ver en lo que se había convertido el niño al que vio crecer. Pedro se quitó la gorra vieja que llevaba puesta y la apretó entre sus manos. «Levántese, muchacho», dijo Pedro con voz ronca. «No se hinque ante los hombres, solo ante Dios». Pedro extendió su mano callosa, llena de cicatrices y manchas de grasa, hacia Carlos. Carlos miró la mano. Dudó un segundo. El asco volvió a cruzar su rostro, pero lo reprimió. Agarró la mano de Pedro y se impulsó para levantarse. Se sacudió el polvo de las rodillas inmediatamente, con gestos frenéticos, como si el contacto con el suelo lo hubiera contaminado. «Ya está», dijo Carlos, recuperando su postura altiva en cuestión de segundos. Se secó la cara con el dorso de la mano. «Ya lo hice. ¿Estás contento, papá?» «¿Ya tuviste tu show?» Miré a la multitud. Los trabajadores no aplaudieron, no sonrieron, simplemente asintieron, aceptando la disculpa como un pago justo por la ofensa. «Entren, muchachos», les dije. «Vayan a la cafetería. Les pediré tamales y atole. Hoy no se trabaja. Hoy celebramos que recuperaron su casa». La multitud comenzó a avanzar lentamente hacia el interior de la planta, pasando junto a Carlos sin mirarlo. Lo ignoraron completamente. Para ellos, él ya no era el jefe. Era solo un accidente lamentable. Cuando el último obrero entró al edificio, Carlos se giró hacia mí como una víbora acorralada. «¡Listo!», gritó. «Ya hice tu maldito teatro. Ahora dame el código. Dame la llave para desbloquear las máquinas. Tengo que producir ya». Lo miré con una calma que lo desesperaba aún más. «Tranquilo, hijo. Lo prometido es deuda». Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco. Mis dedos tocaron el pequeño dispositivo USB metálico. Pesaba apenas unos gramos, pero contenía el peso de una mentira piadosa, o de una verdad cruel. Lo saqué lentamente. El metal brilló bajo el sol. Los ojos de Carlos se clavaron en el USB como un drogadicto mirando su dosis. «Dámelo», exigió, extendiendo la mano con ansiedad. «Los ingenieros están esperando». Sostuve el USB en alto, jugando con él entre mis dedos. «¿Sabes, Carlos?», le dije suavemente. «Cuando eras niño, me pediste una bicicleta. Yo te dije que te la daría si sacabas buenas notas. Hiciste trampa en el examen. Copiaste. ¿De qué carajos hablas?». Carlos estaba histérico. «Dame la llave». «Te compré la bicicleta», continué, «pero le quité las ruedas de entrenamiento antes de tiempo. Te caíste. Te rompiste el brazo. Lloraste. Me culpaste a mí». «Papá, deja tus historias de abuelo. Estamos perdiendo miles de dólares por minuto. Nunca aprendiste a levantarte solo, Carlos. Siempre esperaste que yo te pusiera curitas. Que yo pagara tus deudas, que yo arreglara tus desastres». Me acerqué a él. Puse el USB sobre la palma de su mano abierta. Carlos cerró el puño alrededor del dispositivo con fuerza, como si temiera que se fuera a evaporar. Soltó una risa nerviosa, triunfal. «¡Al fin!», exclamó con los ojos brillantes de codicia. «Eres un viejo manipulador, pero cumpliste. Ahora, si me disculpas, tengo un imperio que salvar. Quítate de mi camino». Carlos dio media vuelta y echó a correr hacia la entrada de la planta gritando: «¡Ingenieros! ¡Tengo la llave! Preparen el reinicio del sistema». Me quedé ahí, parado en medio del patio vacío. El viento movía mi corbata. Vi a mi hijo correr hacia su destrucción. Él creía que tenía la solución en su mano. Creía que ese USB iba a hacer que las luces rojas se volvieran verdes, que los motores se enfriaran mágicamente, que la cerámica saliera perfecta. Creía que el dinero y la tecnología podían arreglarlo todo. Suspiré profundamente. «Pobre diablo», murmuré para mí mismo. Caminé lentamente hacia una alcantarilla pluvial que estaba a unos metros de distancia. Me agaché y miré hacia la oscuridad del drenaje. La verdadera llave no existía. El USB que le acababa de dar estaba vacío, completamente vacío. No había código, no había software de desbloqueo, y lo peor es que aunque lo hubiera, no serviría de nada. Porque el problema no era el software. El problema era que Carlos había comprado chatarra, y la chatarra
Por más que le reces o le pongas claves, sigue siendo chatarra. Me enderecé y escuché los gritos eufóricos de Carlos entrando al edificio. Conté mentalmente. 1, 2, 3. Pronto, la euforia se convertiría en confusión, y luego en terror absoluto. Es hora del acto final. Me quedé en el patio contando los segundos. 1, 2, 10. Podía imaginar la escena adentro. Carlos irrumpiendo en la sala de servidores como un héroe de película, entregando el USB al ingeniero en jefe con manos temblorosas pero triunfantes. ¡Conéctalo! ¡Ya!, habrá gritado. Esperé. El sol ya quemaba fuerte sobre el asfalto. Los pájaros cantaban en los árboles lejanos, indiferentes a la tragedia humana. A los 2 minutos, escuché el primer grito. No fue un grito de alegría, fue un aullido. Un sonido gutural, lleno de rabia y confusión. ¡No! ¡No puede ser! Las puertas de cristal del edificio se abrieron de golpe, casi rompiéndose contra los marcos. Carlos salió disparado como una bala. Ya no tenía el saco puesto. La camisa se le había salido del pantalón. Tenía los ojos desorbitados. Corrió hacia mí, tropezando con sus propios pies, agitando el USB en el aire como si fuera una granada sin seguro. ¡Está vacío!, bramó, deteniéndose a 1 metro de mí, escupiendo saliva. ¡No hay nada! ¡Está vacío, maldita sea! Me diste un USB vacío. Lo miré con absoluta tranquilidad. ¿Ah, sí? Qué raro. Tal vez se borró con el calor de tu impaciencia. Deja de burlarte de mí. Carlos se agarró el pelo desesperado. Los ingenieros dicen que no hay código. La pantalla sigue roja. El tiempo se acabó, papá. Me van a demandar. Dame el código real. ¡Dámelo! Intentó agarrarme de las solapas de mi traje, pero Pedro, que se había quedado cerca, porque Pedro siempre me cuida la espalda, se interpuso. Con un solo empujón de su brazo de albañil, mandó a Carlos 3 pasos atrás. «¡No toque a su padre!», gruñó Pedro. Carlos miró a Pedro, luego a mí. Estaba al borde del colapso nervioso. «Papá, por favor». Hice lo que pediste. Me arrodillé. Me humillé. Cumplí mi parte. ¿Por qué me haces esto? Suspiré. Era hora de la verdad. Hiciste lo que pediste, sí. Pero lo hiciste sin honor. Te limpiaste las rodillas como si el suelo que pisan tus obreros te diera asco. No aprendiste nada, Carlos. Solo actuaste. Me importa un carajo la lección moral. Gritó. Quiero salvar la empresa. No puedes salvar lo que ya está muerto, hijo. Carlos se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? Me acerqué a él. Escúchame bien porque no lo voy a repetir. No hay código. ¿Qué? Pero el sistema dice lockdown. Yo puse ese mensaje para asustarte, para frenarte. Pero la realidad, Carlos, es que no importa si desbloqueo el sistema. Señalé hacia la nave industrial, donde el silencio de las máquinas era sepulcral. Esas máquinas que compraste, esa tecnología de punta, tienen los núcleos de cerámica fundidos. ¿Fundidos? Sí. Mis contactos en China me mandaron las especificaciones reales ayer. Esas máquinas estaban diseñadas para operar 8 horas al día en climas fríos. Tú las tuviste trabajando 24 horas en el calor de Guadalajara, sin mantenimiento, forzando los motores. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Si yo te hubiera dado el código, si esas máquinas hubieran arrancado al 100% de potencia como querías, habrían explotado. Literalmente. Habría habido un incendio. Gente muerta. Carlos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El lockdown no fue para matarte, hijo, dije suavemente. Fue para salvarte de ser un homicida imprudente. Esas máquinas son basura. Chatarra pintada de naranja. No sirven. Nunca sirvieron. Pero pagué 5 millones, susurró, con la mirada perdida. Pagaste por tu soberbia. Te vieron la cara de niño rico. Te estafaron, Carlos. Y tú, en tu afán de demostrar que eras mejor que yo, no revisaste ni una sola tuerca. Carlos cayó sentado al suelo. No de rodillas esta vez, sino de culo, derrotado. Se acabó, murmuró. Los gringos van a cancelar.
El banco va a ejecutar la garantía. Me miró con ojos llorosos. Papá, la garantía. Puse la casa. Puse tu casa. Y la fábrica. Todo. Sentí una punzada de dolor, pero la reprimí. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Y no vas a hacer nada? Tienes dinero, tienes ahorros, paga la multa. Cómprame tiempo. Negué con la cabeza lentamente. No, Carlos. Esta vez no. Llevo 30 años sacándote de problemas. Pagué cuando chocaste mi coche. Pagué cuando reprobaste la universidad. Siempre puse la red de seguridad. Y por eso eres un inútil. Le di la espalda. Hoy te quito la red. A ver si aprendes a volar o a estrellarte. El sonido de un teléfono rompió el momento. Era el celular de Carlos, tirado en el suelo junto a él. Vibraba como un insecto moribundo. En la pantalla se leía: abogado Ni, urgente. Carlos no contestó. No hacía falta. Al mismo tiempo, se escucharon sirenas a lo lejos. Patrullas. Quizás venían por el escándalo, o quizás alguien del banco ya había movido fichas rápidas al ver el incumplimiento de contrato en tiempo real. Los empleados de bata blanca empezaron a salir del edificio. Ya no miraban sus tablets. Tenían miedo. Empezaron a correr hacia sus coches, abandonando el barco que se hundía. «¡Oigan!», gritó Carlos débilmente desde el suelo. «¿A dónde van? Tienen contrato». Nadie le hizo caso. La lealtad comprada con dinero dura lo que dura el dinero. Me volví hacia mis muchachos. Hacia Pedro, Luis, doña Lupe. Ellos seguían ahí, firmes, como estatuas de bronce. Ellos no corrían. Ellos sabían lo que era la crisis y no le tenían miedo. «Don Roberto», dijo Pedro. «¿Entonces qué? ¿Nos vamos a casa?» Miré el edificio de cristal, mi legado, ahora convertido en un monumento a la estupidez. Me dolió, claro que me dolió. Ahí dejé mi juventud. Pero un edificio son solo ladrillos. «No, Pedro», dije, alzando la voz para que todos me escucharan. «Nadie se va a su casa a llorar». Me volví hacia Carlos por última vez. «Hijo, te dejo con tus máquinas. Ojalá te sirvan de compañía». Carlos me miró con odio puro. «¡Te odio!», gritó. «¡Me has arruinado!». «Eres un viejo maldito». «Puede ser», admití, «pero soy un viejo libre, y tú eres un esclavo de tus errores». Caminé hacia la reja de salida. Pedro y los demás me siguieron instintivamente. «¿A dónde vamos, patrón?», preguntó Luis, el hijo rebelde de Pedro. Ya no me miraba con odio, sino con curiosidad. Me detuve en la banqueta y señalé hacia el sur de la ciudad. «Muchachos, hace un mes, cuando vi que esto se iba al diablo, hice una inversión. Compré la vieja planta de cerámica, la Azteca». Un murmullo recorrió el grupo. Todos conocían la Azteca. Era una ruina abandonada. «Está vieja», dije. «Está sucia. Tiene goteras y hay nidos de ratas. Las máquinas son manuales, de hace 20 años. No hay aire acondicionado. No hay robots». Hice una pausa y los miré uno por uno. «Pero es nuestra». Saqué un juego de llaves viejas y oxidadas de mi bolsillo y las levanté. «La nueva empresa no se va a llamar Manufacturas Robledo. Ese nombre ya está manchado. Se va a llamar La Lealtad». «¿Y hay trabajo?», preguntó una voz al fondo. «Hay mucho trabajo», sonreí. «Hay que limpiar, hay que pintar, hay que engrasar tornos. No les puedo pagar sueldos de ingenieros de la NASA, pero les prometo que cada peso que ganen será honesto. Y les prometo que mientras yo viva, nadie los va a tratar como basura». Pedro sonrió. Fue una sonrisa amplia, a la que le faltaba un diente, pero fue la cosa más hermosa que vi en ese día gris. «Pues vámonos, don Roberto», dijo Pedro. «Yo pongo la música». «¡Vámonos!», gritaron los demás. Empezamos a caminar por la calle. 50 personas y un viejo. Dejamos atrás la fábrica moderna, el cristal, el acero y al muchacho llorando en el asfalto. No miré atrás, ni una sola vez. 2 meses después. El sol de la tarde entra por los tragaluces de La Lealtad. El aire está lleno de polvo de arcilla y olor a café. El ruido es infernal, pero es un ruido hermoso. Clank, clank, clank.
Es el sonido de 50 personas trabajando al unísono. Hay música de banda sonando a todo volumen en una bocina vieja. Estoy en mi oficina. Bueno, es una mesa de plástico en una esquina del taller, porque todavía no tenemos para construir oficinas. Pedro se acerca con un reporte de producción. Patrón, salió el pedido para los alemanes. Calidad perfecta. Dicen que nunca habían visto un acabado tan humano. Bien hecho, compadre. Diles a los muchachos que hoy invito las cervezas. Pedro se ríe y se va. Me quedo solo un momento. Suena mi teléfono. Es un número desconocido. Contesto. ¿Bueno? Silencio al otro lado. Solo respiración. ¿Papá? Es una voz débil, quebrada. Es Carlos. No lo he visto en 2 meses. Supe por Montiel que el banco le quitó todo. El departamento, el Tesla, las cuentas. La fábrica vieja está cerrada, con sellos de clausura. Él se salvó de la cárcel solo porque vendió hasta sus relojes para pagar una fianza, pero está en la ruina. ¿Qué quieres, Carlos? Pregunto, sin dejar de revisar una factura. Tengo hambre, papá. Literalmente, no tengo dónde dormir. Mis amigos, nadie me contesta el teléfono. Dejo el bolígrafo sobre la mesa. Miro a través del taller. Veo a Luis aprendiendo a usar el torno bajo la mirada atenta de su padre. Veo el futuro. En la lealtad siempre necesitamos manos, le digo. Pero no necesitamos gerentes. Necesitamos cargadores. ¿Cargador? Carlos suelta un sollozo. ¿Yo? ¿Con un MBA? El puesto es de auxiliar de limpieza y carga. El sueldo es el mínimo. Y tienes que obedecer a Pedro. Él es el capataz. Si él dice barre, tú barres. Silencio largo. Es humillante, papá. No, hijo. Humillante es robar. Humillante es traicionar. Trabajar nunca es humillante. Si quieres el puesto, preséntate mañana a las 6 a.m. Trae botas de trabajo. Y si llegas 1 minuto tarde, no entras. Cuelgo el teléfono antes de que pueda responder. No sé si vendrá. Probablemente no. Su orgullo es lo único que le queda, y a veces el orgullo mata más rápido que el hambre. Me levanto y camino hacia el centro del taller. Una de las máquinas viejas, un torno de 1990, empieza a fallar. Doña Lupe le da un golpe seco con una llave inglesa. ¡Pum! La máquina arranca de nuevo, suavecita. Bendita sea Dios, grita Lupe riendo. Solo necesitaba cariño. Sonrío. Carlos creía que el secreto estaba en el código, en el software, en la modernidad. Pobre pendejo. El secreto siempre estuvo en las manos sucias, callosas y leales que saben que, a veces, para arreglar algo roto, no necesitas una contraseña. Necesitas un golpe seco y mucho corazón. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.